Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Ángel Sánchez Romo, soy médico de familia del Centro de Salud Mental Comunitario en Perú, en Lima. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama construyendo una red de apoyo afectiva. Y para ello vamos a transitar brevemente por el índice, ¿no? Vamos a ver qué es una red de apoyo, los tipos de red de apoyo que conocemos, por qué las redes de apoyo y especialmente de salud mental son importantes, y vamos a hablar de un tipo de red de apoyo que viene a ser el tema de las asociaciones de usuarios de los servicios de salud mental. Pero antes de comenzar, eh, las redes de apoyo que se van conformando a través del tiempo, en este caso en el Perú, y que están muy vinculadas al tema de salud, especialmente al primer nivel de atención o primer nivel de atención, eh, que fueron reconocidas en Alma Ata en 1978, ¿no? A través del doctor Butrón, que se lee el pionero de la atención primaria. Se le conoce porque estableció dentro de ello, podemos llamar una red de apoyo. Eh, Justo voy a hablarles de eso antes de llegar aquí. Eh, Esa red de apoyo la conocemos como el movimiento comunitario, ¿no? En Perú, donde estableció en una época, inicio del siglo XIX, 1900 hasta 1935, a la comunidad indígena en Perú. Los indios no se les consideraban ciudadanos porque no tenían derecho a voto. Y si no tenías derecho a voto, tampoco tenías derecho a la educación ni a la salud. Así que tuvieron que establecer una red a través de manera organizada, ¿no? Primero entre comunidades para establecer algo que se llamaron las escuelas rurales indígenas, que fueron prohibidas en su momento. Después esto dio lugar a promotores de salud. Actualmente ya no se le llama promotores, en el Perú se les denomina agentes comunitarios, pero en un inicio eran promotores de salud y que significaron una resistencia política para integrarse, ¿no? O sea, de alguna manera, si nos colocamos o nos imaginamos la situación de las comunidades indígenas de esa época que no tenían ningún tipo de recurso de apoyo para poder asistir o poder tener ayuda, vamos dando cuenta de que se fueron creando. Yo creo que en el Perú, y que está muy vinculado al primer nivel de atención, son las experiencias comunitarias que se desarrollaron, especialmente por una situación tensa entre las comunidades indígenas y los terratenientes de la época, ¿no? Que les iban quitando sus tierras y que para poder acceder a servicios tuvieron que, muchos de ellos eran aymaras y quechuas, no hablaban el español, tuvieron que crear escuelas rurales indígenas para poder así reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, esta es una pequeña introducción, algo breve, sobre más o menos la experiencia que tenemos y que está muy vinculada a las redes de apoyo. Prácticamente, si ustedes se dan cuenta, en la red de apoyo hay un escritor peruano que escribió sobre ello, que fue una persona que se llama Manuel Camacho, que es un indio apóstol, lo denomina él es Aymara, que él era una persona que recibió educación y que con su propio dinero fundó escuelas, ¿no? Una escuela en la cual él hacía de maestro y preparaba a 10 profesores indígenas para que luego pudieran ser, luego echó como semillas en las dilatadas pampas, ¿no? En este caso del sur peruano. Porque la experiencia de red de apoyo, en este caso en las comunidades indígenas del sur peruano, se dieron a través primero de la educación, con escuelas en cada comunidad y posteriormente con la aparición de los promotores de salud, que ya es muy conocida su historia, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 1905, 1910, esa experiencia. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Ya Robert Burton, en su libro Anatomía de la Melancolía de 1621, recuerden que la melancolía era el término que se le designaba a lo que hoy podríamos llamar depresión, ¿no? Ansiedad. Decía, y va a tocar uno de los puntos muy importantes, ¿no? Lo mejor que nos puede pasar es tener un amigo de confianza a quien poder confiar nuestros secretos con libertad y sinceridad. Entonces ya nos está hablando
de cómo la amistad, desde esa época, ¿no? Se le conceptualiza como un medio de apoyo, en este caso, una parte de la red de apoyo a la amistad permite un poco dilatar las tensiones y el estrés, porque nos permite actuar de manera más genuina y expresar lo que realmente pensamos a nuestras amistades, ¿no? Entonces, les traía ese extracto que tiene mucho a colación de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué son las redes de apoyo de salud mental, no? Las redes de apoyo, hay que verlo, son aquellas que nos van a brindar un soporte emocional, material, cognitivo e instrumental a personas que atraviesan dificultades relacionadas con su bienestar psicológico o pongámoslos también sin un problema de salud. Pero hay que ver, ¿no? Las redes de apoyo en salud mental o redes de apoyo que podamos desarrollar eh, van a brindar este soporte emocional. Material se refiere justamente a tener acceso a recursos, cognitivo también, y instrumental significa de manera más directa lo tangible, que nos ayuden, por ejemplo, un amigo o un familiar a hacer una mudanza, ayudarnos a cocinar en la casa, cuando estamos en una situación un poco eh, precaria, ¿no? Estamos mal. Entonces, estas redes pueden estar compuestas por amistades, por familiares, por profesionales de la salud y grupos de apoyo. Dentro de ellos también organizaciones sociales que puedan estar presentes en nuestra localidad o nuestra comunidad. Es muy frecuente que en Lima, especialmente en las zonas más tradicionales, exista una de las organizaciones que tiene mayor presencia, son las iglesias, ¿no? Porque a través de ella también se establecen medios de interacción, desde que somos jóvenes, con el tema del bautizo, la comunión, la confirmación, que son elementos que sirven como encuentro, ¿no? Como un espacio de encuentro, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces las redes de apoyo son, si lo queremos resumir, es que brindan un soporte emocional, material, y que pueden ser y que puede estar compuesto por amistades, por familiares, por profesionales de la salud y grupos de apoyo que podemos encontrar en la comunidad. Los médicos de familia exploramos estos, creo yo, y seguro ustedes me podrán comentar, lo podemos establecer a través del sociograma, ¿no? Cuando lo hacemos con nuestros pacientes para ver cuáles son las instituciones o recursos comunitarios con los que él cuenta y a través también de su mapa interpersonal, ¿no? Con qué personas a nivel ya de interacción interpersonal él está interactuando. Pero además, estos tipos de redes de apoyo, vemos que va a haber una red de apoyo primaria, secundaria y terciaria. En la red de apoyo primaria tenemos que vamos a encontrar profesionales de salud que brindan un cuidado directo, especialmente, dígase, consultas de salud mental, psicoterapias, o etcétera. También a la familia directa y cercana, aquella que convive con nosotros y que está presente en cada momento importante, ¿no? De nuestro ciclo vital, especialmente ahora en el curso de vida. Tenemos una red de apoyo secundaria que vienen a ser nuestras amistades y círculo social más cercano, y también en el trabajo, ¿no? Que son espacios a los cuales nosotros prácticamente desde que nacemos pertenecemos a un grupo, y eso es algo importante de reconocer. Tenemos una red de apoyo terciaria que son, especialmente en el caso de salud mental, son personas que han experimentado situaciones similares y que pueden servir de apoyo y que algunas veces se organizan en asociaciones de usuarios o organizaciones sociales. Entonces, si lo colocamos a estos niveles, si hablamos propiamente de una persona que está por algún motivo teniendo un problema de salud mental, la primaria es los profesionales de la salud que le brindan el cuidado directo y la familia con la que vamos a trabajar, ¿no? En la secundaria también indagar sobre las amistades, círculo social, el trabajo o instituciones a las cuales él frecuenta. Y en una red de apoyo terciaria es también un encuentro de pares, ¿no? Un desarrollo de experiencias, especialmente de personas, o lo que se denomina hoy los usuarios expertos, aquellos que por su conocimiento, aquellos que por sus experiencias ya han transitado este camino que probablemente un usuario nuevo le va a costar un poco, y que la transmisión de información es incluso más directa cuando se da a través de un usuario experto y un usuario nuevo, de lo que podría ser de un profesional de la salud hacia un usuario nuevo.
Tenemos también por qué las redes de apoyo de salud mental son importantes. Bueno, y hay que considerar que la ayuda de las relaciones sociales, o sea, la interacción, modera o amortigua la influencia negativa de los factores estresantes en la salud, ¿no? Dígase como la ansiedad. Forman parte de una red social, da a los individuos roles significativos que proporcionan autoestima y propósito a la vida. Mejora también sus habilidades de afrontamiento, la interacción con otras personas del grupo y puede brindar nuevas perspectivas y estrategias para enfrentar desafíos. O sea, las redes de apoyo van a actuar, uno, para moderar y amortiguar todos los problemas que pueda estar surgiendo o esté teniendo estas crisis que puede estar experimentando por su etapa de vida, ¿no? Pero además, al tú ser parte de una red, te encuentras con otros individuos, desarrollas un rol dentro de esa red y que también ayuda mucho a que al pertenecer, el ser parte, y no solamente ser parte, sino sentir que siendo parte también eres importante, ¿no? Y así se lucha de una manera con los pensamientos de que soy una carga, de que no pertenezco a ningún lado y me inundo en la falta de motivación y aislamiento. Pero además, dentro de las redes de apoyo, podemos mejorar habilidades de afrontamiento, ¿no? La interacción, especialmente con otros grupos, nos puede ayudar. Y es importante justamente indagar, ¿no? En qué redes de apoyo o con qué grupos la persona con la que estamos conversando, o también puede ser un usuario, frecuenta. Entonces, hoy en día sabemos ya desde el 2010, en un estudio que se hizo, eh, de que la influencia de las relaciones sociales, o sea, que las personas tengan relaciones sociales, importa mucho, no solo para la salud mental, sino también para la mortalidad. Entonces, hoy sabemos de que la influencia de las relaciones sociales en el riesgo de mortalidad es comparable con factores de riesgo que ya están establecidos y que conocemos, ¿no? Sabemos de que el fumar, el tabaquismo es un riesgo para la salud en general, que disminuye la expectativa de vida. Lo mismo conocemos sobre el sedentarismo y también lo sabemos sobre la obesidad. Entonces, hoy en día, y algo que debemos reconocer es que también la falta de relaciones sociales, el aislamiento y la soledad debe entrar aquí también como un factor de riesgo más que también tiene implicancia en disminuir los años de vida, ¿no? Y es importante que lo incorporemos porque la mayoría de veces estamos ya leccionados, ¿no? A reconocer el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el alcoholismo, ¿no? Pero es hora también de reconocer y agregar a nuestro repertorio el hecho de indagar sobre las relaciones sociales de nuestros usuarios o de la comunidad donde estamos participando, ¿no? Entonces, tenemos que, producto de este estudio, nos dice que tener muchos amigos, disfrutar de buenas relaciones y comprometerse con los demás es importante para gozar de buena salud y vivir muchos años. Entonces, eso de alguna manera viene a incorporarse y, por ejemplo, ya en Alemania le llaman, exploran la vitamina, bueno, es en alemán, ¿no? Pero hablan de la vitamina A de amistad, ¿no? Entonces es como que recetan, hay una prescripción social, al igual que existe en Inglaterra, ¿no? Sobre estas prescripciones sociales que lo que hacen es propiciar las relaciones sociales o acudir a espacios donde hay interacción. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto a la hora de cómo la evidencia nos está diciendo de que las relaciones sociales ya se sabían del 88, pero ahora en el 2010 se conoce de que tiene mucho que ver con la expectativa de vida, ¿no? Y no solo con la salud mental, sino ya en general. Entonces, debemos prescribir mejorar las conexiones sociales, involucrar las redes de apoyo de los pacientes en la aplicación y el cumplimiento de los regímenes de tratamiento, ¿no? Si tenemos usuarios que conocemos, que desde la práctica en el primer nivel de atención, adultos mayores, si atendemos madres que por primera vez han dado a luz,
¿no? Y que están en esta transición de roles, ¿no? En el adulto mayor que está jubilándose, en una persona en la etapa de vida joven, que es muy común que experimente que tenga problemas de salud mental, dígase depresión, y que esté pasando también por conducta suicida. Entonces, es importantísimo indagar sobre las redes de apoyo con las que cuenta para poder también plantear un esquema de un plan de acción individual, ¿no? O sea, del usuario, pero incorporando el tema de las redes de apoyo con las que cuentan. También es importante cuando nos enfrentamos a los casos de violencia, ¿no? De violencia doméstica, física, psicológica y sexual. Es necesario también establecer cuáles son las conexiones con sus redes de apoyo para trabajar con las personas, con las familias, con las personas importantes, qué instituciones o recursos tienen, ¿no? Entonces, hoy necesitamos incorporar también los que somos médicos, incorporar como parte de la exploración con qué redes de apoyo cuenta, porque algo fundamental que también ocurre en esta exploración es que nos permite también conocer cuál es el rol que desempeña nuestro usuario, ¿no? En salud mental, por ejemplo, ya lo decía Basaglia, ¿no? El italiano, de que algo importante de la interacción se refería a la psicoterapia más que todo es promover la transformación social, ¿no? El cambio de rol. Y claro, lo podríamos hacer mejor si conocemos en qué tipo de redes se encuentra nuestro usuario y qué rol está desempeñando para promover un cambio, ¿no? Un cambio de rol. A veces puede ser por las transiciones que le toca vivir, transiciones de la vida determinadas por la propia etapa de vida, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta nos ayuda un poco a ahondar más el contexto, ¿no? El contexto, y también nos ayuda también a tener en cuenta desde la parte de la biografía, ¿no? En qué momento de su etapa de vida está. Y esto está muy relacionado también al MCI, ¿no? Al modelo de cuidado integral. Entonces, continuemos. Ahora, les había contado de que habían unas redes de apoyo terciarias que tenían que ver con el tema de las asociaciones de usuarios con problemas de salud mental. Eh, Y a veces es que muchos de nuestros usuarios, en mi caso personal, las redes de apoyo se suelen olvidar. Incluso es un gran reto trabajar con las redes de apoyo hoy en el Perú, a pesar de que tenemos 288 centros de salud mental en todo el Perú, porque un poco que la atención se deriva más a lo individual, ¿no? A la consulta individual y se deja explorar esto, ¿no? Entonces, cuando estamos promoviendo hoy en el Perú las asociaciones de usuarios y familiares, estas tienen tres características que son importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Uno es que estas asociaciones están organizadas y dirigidas por personas que ya han sido atendidas en algún momento por los servicios de salud mental. Están basados en un modelo de apoyo entre iguales, en lugar de uno basado en la experiencia profesional. Y esto es muy importante. Intentan organizarse con el mínimo grado posible de jerarquía y tener en cuenta contribuciones de todos los pacientes. Eh, También es importante porque nos dice que en las organizaciones que forman, especialmente estos grupos, forman grupos de autoayuda, los usuarios tienen la posibilidad de experimentar la situación de asumir un papel distinto, ayudar a otro miembro. Actualmente tenemos asociaciones y estas asociaciones se vinculan con los pacientes nuevos y también es necesario esa experiencia que ya tienen trasladarla al paciente nuevo y de esta manera, de esta interacción también hay un cambio de rol. Ya no es el típico rol que se establece de manera vertical por el propio sistema de salud y de salud mental, el médico dice y el paciente hace, sino que ahora mediante estas asociaciones, porque se organizan para poder participar incluso dentro de los servicios de salud mental o brindar este apoyo a estos individuos, a estas personas, les da la posibilidad de cambiar el rol, experimentar de otra manera diferente esta interacción, ¿no? Y lo bueno es que viene dado y se viene impulsando también desde las Naciones Unidas con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que permite que los usuarios se organicen y se organizan justamente por algo básico, participar. Recordemos que en el ejemplo que daba de Perú, la red se estableció por una cosa muy importante. Uno, porque sus derechos venían siendo pisoteados y la única manera de poder generar
reconocimiento de su situación y alcanzar unos logros básicos como la educación y la salud era organizándose, conectando entre ellos, creando recursos dentro de la comunidad y de esa manera lograr algo, la participación, ¿no? Que es un elemento importante para toda red de apoyo y para cualquier persona, ¿no? El participar, el ser escuchado y ser validado. Entonces, es muy importante esta experiencia que también se está experimentando ahora en Perú. Sé que otros países están más avanzados, pero se convierten hoy en un verdadero reto. Por ejemplo, esto vendría a ser otra red de apoyo. A modo de ejemplo, tenemos aquí se considera uno de los primeros asociaciones de usuarios. Bueno, es del año 70 y en ese año 70 probablemente no se le decía asociaciones, estaban más organizados con la o familiarizados con la palabra sindicato y en Londres crearon un sindicato de pacientes mentales, ¿no? Y cuando uno lee por qué lo hicieron, es interesante porque estos usuarios o estos pacientes lo hicieron porque querían organizarse, querían tener su propia red de apoyo y decían, ¿no? Si los médicos y las enfermeras tienen su sindicato y velan por ellos, ¿quién vela por nosotros? Y entonces ellos dijeron, crearon el primer sindicato de pacientes mentales en Londres en 1973. Y, y lo hicieron con algo muy pomposo, ¿no? Por ejemplo, nos hablaban de la abolición del tratamiento obligatorio, que hoy día se conoce como consentimiento informado. Entonces vemos que desde el año 70 los pacientes también, aparte de organizarse en redes de apoyo, no solamente es eso, sino que surge un nuevo actor que también trae conocimiento, ¿no? Porque también incide en el tema del consentimiento informado, que hoy es obligatorio. Y nos dice, ¿no? Exigimos el derecho efectivo de los pacientes a rechazar cualquier tratamiento específico si así lo consideran, ¿no? Que se diga a los pacientes qué tratamientos están recibiendo y cuáles son los efectos a largo plazo, nuevamente, consentimiento informado, ¿no? Y el derecho a los pacientes a afiliarse y a participar plenamente en el sindicato de su elección, ¿no? O sea, vemos que, de alguna manera, este antecedente del 73 es también una red de apoyo ante una situación probablemente en que la salud mental tenía un tratamiento un poco más crítico. Ya habían usuarios que eran capaces de organizar y generar esa red de apoyo y estamos hablando de un caso nacional, se organizaron a nivel nacional y lograron muchos roles importantes, ¿no? Entonces, entiendo de que estoy siendo un poco estrecho en tiempo porque entiendo que me dicen que es poco el tiempo que se debe ocupar, así que he tratado de reducirlo, pero igual con la posibilidad de que podamos indagar si es que hubiera alguna pregunta, ¿no? También quería traerles esa información y lo he concentrado de esa manera y esta era la finalidad del, de la conversación. Pero si tenemos preguntas, si hay tiempo, yo creo que sí, se puede dar apertura. Como lo retiro. Ya está. A ver. Mm. Ah, ya, Sandra dice gracias. Si alguien desea realizar alguna consulta, los micrófonos están habilitados para que lo puedan hacer. Incluso días previos al Día del Médico de Familia es el Día del Mundial de la Esquizofrenia. Y justamente eso es un elemento muy importante, ¿no? En donde, por ejemplo, bueno, al menos en el Perú y por la información que tenemos también, muchos usuarios con los que tenemos en el Perú
carecen pues de un acceso real a los servicios, ¿no? Dígase educación o trabajo, y su red de apoyo es reducida. Y muchas veces se veo condenada al ostracismo, ¿no? De la pobreza, una desigualdad. Y si eso lo traducimos a que también por la discriminación de no acceder incluso a servicios de salud, eh, impacta en su vida, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en esto, las redes de apoyo que tienen los pacientes con esquizofrenia, al menos en países en desarrollo como el Perú, uno de los países más desiguales de la región, afecta drásticamente. Y esto está muy relacionado con el riesgo de la mortalidad, ¿no? Ustedes saben que un paciente con esquizofrenia vive de 15 a 20 años menos que la población en general, viven menos y mueren por causas prevenibles en el primer nivel de atención, como presión arterial, diabetes, problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, está muy relacionado este tema con las redes de apoyo, y es bueno mencionarlo porque lo ejemplifica de alguna manera. ¿Cómo se articula para que el servicio de salud mental realmente sea... A ver, Sandra dice, me gustaría saber cómo se puede mantener en el tiempo un grupo de apoyo, me refiero a técnicas de motivación. Yo creo que lo primero que podemos hacer ahí es que el propio grupo determine cuáles son sus necesidades, y a través de la elección de ellos, nosotros en el Perú hemos experimentado, pueden levantar la mano y hablar directamente, ¿ya? Pero voy a responder lo de Sandra rapidito y le doy paso a Citali. En el Perú, les comento de los errores para que no se repitan. En el Perú quisimos promover las asociaciones, y prácticamente fue como una especie de parte de los indicadores, y ustedes saben que cuando se trata de indicadores hay que cumplir. Y olvidamos realmente indagar en las necesidades de los usuarios, y ese fue nuestro peor error. Aunque demore, son los propios usuarios quienes tienen que determinar cuáles son sus necesidades y de qué manera las van a abordar. Nosotros tenemos la función de acompañar. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo en el Perú, creo yo, también los centros de salud mental comunitarios cometieron el error de que creían que podemos hablar por los usuarios. Y ese ha sido algo que nos ha retrasado mucho. Algo que sí nos ha servido, para responderte, Sandra, es acompañar a los usuarios y a los grupos a que ellos mismos determinen sus metas y sus necesidades, y de alguna manera que el centro de salud se convierta en una especie de puertas abiertas, en donde nosotros no le imponemos la agenda, no le imponemos qué van a hacer, sino que esto se vuelva como una especie de parte de su red, y eso de alguna manera sí ha resultado más efectivo, ¿no? Incluso, ¿no? La capacidad que tienen los propios usuarios para cuestionar lo que hacemos también nos ayudan, porque de alguna manera estábamos cansados, y era algo que también ocurría en el Perú, ¿no? Casi el Ministerio de Salud mostraba a pacientes que lo único que hacían era agradecer al sistema de salud mental, cuando no era así. Tenemos un montón de errores, y si no permitimos que los pacientes hablen y expresen sus necesidades, no vamos a poder dar paso a una participación real y efectiva, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, comencemos por explorar con ellos cuáles son sus necesidades y que ellos la determinen. A lo mejor nosotros podemos apoyar haciendo un taller, moderando, pero no sugiriendo ninguna idea. A eso voy. Y eso demora un tiempo, ¿no? Entonces, Hola, doctor. Qué excelente presentación. Si gusta, le voy pasando las preguntas. correcto. Gracias. Tenía la mano levantada Citali. Y no Ok, sé. o si alguien gusta abrir su micrófono, adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues solo para plantear que el médico familiar juega un papel muy importante en esto de las redes de apoyo y hay que identificarlas. En el caso del contexto de la familia mexicana, que es de donde soy, de México, pero no se aplica nada más a México, sino a toda Iberoamérica, la familia juega un papel muy importante en estos roles, roles de apoyo. No es como en Europa, que simplemente la persona va, se hospitaliza y allá el sistema de salud que la cuide, sino aquí todavía tenemos en que los abuelos, los tíos, los primos, hasta el vecino viene a dejar a la consulta a quien venga, ¿no? Entonces, también es parte de la cultura mexicana de que, pues, entre todos se apoyan o nos apoyamos
y es una forma de cuidar a nuestras generaciones y hasta incluso puede ser, más bien es algo cultural, ¿no? Más esto se presenta en las zonas rurales, pero no es exento también de las zonas, urbanas. Y bueno, pues al final de cuentas hay que explorar estas redes de apoyo como médicos familiares para precisamente para ayudarnos de ellas y que el paciente llegue a una buena adherencia terapéutica, una buena rehabilitación y que pues que no haya complicaciones y que también en ese sentido, si una persona se enferma, pues también va a enfermar a los demás miembros de la familia. Entonces también debemos estar al pendiente de todos. Muchas gracias. Bonita ponencia. Sí, correcto, porque lógicamente, ¿no? Yo siempre uso un recurso, ¿no? Que es el tema de tener en cuenta la historia y la cultura, el contexto y la biografía. La historia y la cultura, porque de alguna manera lo que nos pasa, por ejemplo, en Lima, algo que me ha pasado mucho y se los comento. En la zona donde trabajo ahora, es una zona en donde hay una migración muy grande de una población de Ancash, que es una zona interior del Perú, ¿no? Y yo al inicio me sorprendía porque decía, ¿por qué? Les preguntaba, ¿y de dónde son? Y el apellido, y Ancash, Ancash. Entonces, por ejemplo, era algo que me parecía muy característico, cómo en ciertos lugares de la capital se reúnen, ¿no? Por la migración propia que tuvieron que pasar, ¿no? Por todo lo que vivimos como país, ciertos lugares que han sido colonizados por tipos de migración, ¿no? Y recordaba mucho la mía, porque yo vengo también de una migración de gente de Cajamarca, que es otro sitio del interior del país, pero que se concentró en una zona de Lima. Y es como que hay varias zonas de la capital que están llenas de diferentes tipos de migración del interior y que lógicamente tienen una cultura y tienen unas creencias que es importante a veces respetar y conocer. Eh, y de eso mismo también desprender el contexto y su biografía, ¿no? Cómo es que ellos han vivido, con la importancia que le dan también a muchos elementos que probablemente a veces eh, como médicos podemos pasar por alto y que tienen mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, cuando una paciente me habla de pasar el huevo, por ejemplo, para el susto. Entonces, yo estoy muy familiarizado a eso, ¿no? Entonces, no le voy a criticar ni le voy a decir, porque sé que es un medio que también ayuda a un afrontamiento ante una situación, problema que están experimentando. Pero a veces he visto también situaciones en donde, porque hemos estudiado medicina, ya desechamos ciertas cosas que tienen que ver con nuestra cultura. Y eso creo que sí está muy mal. Y creo que es muy importante el apunte que hiciste sobre ese tema, ¿no? O sea, también la pertenencia con lo nuestro y reconocerlo. Y ahora, ¿no? Excelente, doctor. Y con esto cierro, ¿no? Sobre el tema, Perdón. especialmente, siempre es reconocido que la sobrecarga del cuidador es tremenda. Y la sobrecarga es fuertísima. Entonces, cuando nosotros como médicos, si tenemos la oportunidad de aplicar la escala de Sarit para indagar, nos va a servir mucho y darnos cuenta que muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero me ha pasado a mí con frecuencia, de que a veces el cuidador principal también se convierte en un paciente. Y es algo que también tenemos que ir resolviendo, explorando las redes de apoyo. Si bien es cierto, no tenemos una capacidad resolutiva sobre una red de apoyo instrumental, ¿no? Que es aquella que les ayuda directamente, pero sí pudiéramos conectar con algunas organizaciones como la municipalidad, ONGs, organizaciones locales que puedan servir de ayuda, ¿no? Muchos de mis pacientes con esquizofrenia, con una escasa eh, economía, tuvimos que ayudar, y recuerdo mucho esto con el tema de, como centro, solicitar a la municipalidad, no sé si existen por ahí, pero aquí existen los comedores populares para que puedan ser gratuitos para los pacientes, ¿no? Y teníamos que renovar nosotros hacíamos un certificado para que lo puedan ir presentando y así acreditábamos porque realmente ameritaba. Lógicamente ya había pasado por una evaluación social de nuestra trabajadora social, ¿no? Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por dar respuesta a esta pregunta. En el chat, muchas felicitaciones por por su presentación, que ha resultado bastante interesante y además muy asequible para nuestra vida
cotidiana, ¿no? En el trabajo con nuestros pacientes en cuanto a salud mental. Por otro lado, también nos preguntan cómo se tiene que articular para que el servicio de salud mental sea realmente efectivo. Ah, esa es una constante, ¿no? Y debería ser una pregunta constante siempre, porque depende, es una pregunta que le puedo dar muchas vueltas, ¿no? Si nosotros consideramos que el Centro de Salud Mental Comunitario es solamente un ente conceptualizado como la consulta externa de un hospital, entonces nos vamos a conformar con los indicadores, ¿no? Cantidad de consultas, etcétera. Pero si realmente lo vemos como un espectro comunitario, deberíamos también ser efectivos no solamente con las cantidades, sino también con la calidad de atención que brindamos, ¿no? Y tenemos un gran reto, que es el que los servicios de salud mental den o comencemos a trabajar, por ejemplo, en el Perú, necesitamos comenzar a trabajar con el enfoque de derechos humanos, más allá de que lo mencionemos y lo coloquemos en el papel, porque en la actualidad lo intentamos, pero no podemos hacerlo, porque no hemos tenido la capacitación adecuada de parte del ministerio, y todavía existen una serie de forma en que estamos organizados que no permite la participación. Si bien es cierto, yo les hablaba de las asociaciones de usuarios, pero por ejemplo, solo se conceptualiza del centro de salud mental para afuera. Y es contradictorio, ¿no? Porque estamos promoviendo que se organicen para que ejerzan sus derechos, pero no permitimos que ejerzan sus derechos dentro del centro de salud mental y nos digan, pues, ¿no? Queremos participar, queremos también decidir, tenemos que permitirles que propongan cambios. Entonces, yo creo que todavía es una lucha grande que tenemos que ir dando para ir cambiando y para que este tema sea más fuerte, ¿no? Y lo otro sería también participar más directamente con la comunidad. Por ejemplo, en el Perú estamos muy amarrados de manos porque toda la atención es prácticamente, nuestras atenciones son referenciales. O sea, nosotros recibimos los pacientes referidos por el centro de salud, más primario. Entonces no tenemos una jurisdicción asignada sobre la cual intervenir. Y eso de alguna manera se ha convertido en una complicación que la resolvemos tenemos un área que se llama participación social y a través de ella debemos participar en la municipalidad, en los colegios, en los comités vecinales, pero casi toda esa demanda de consultas nos absorbe, ¿no? Porque un poco que se está convirtiendo en esto, ¿no? Y yo creo que esa pregunta que se hizo es una constante que debemos, al menos en Perú, hacérnosla todos los días. Excelente, doctor. Preguntan también cómo se daría el vínculo del tratamiento a los estudiantes de la escuela pública con los centros de salud mental. Se daría a través de los centros de salud mental, en el caso de Perú, tienen servicios de niño y adolescente. En esos servicios lo que se debería hacer es una conexión real. Si realmente no hay una conexión entre el centro de salud mental y directamente la escuela, lo que sí debería haber es que esa escuela conozca cuál es el centro de salud que le queda más cercano para cuando tenga algún problema de salud mental que se presente en el alumnado, poder recurrir a la escuela y la escuela, una vez que ya hizo la evaluación, conecte con el centro de salud mental, ¿no? Si de alguna manera se ve burocrático, porque de esa manera está estructurado, la otra forma también, y que creo que es correcta, es que el propio centro, la propia institución educativa puede tener la prerrogativa de acercarse al centro de salud mental, si es que no lo hacen, para solicitar, ¿no? Mediante un oficio que se haga una intervención o que se programen algunas capacitaciones para en este caso, la escuela, ¿no? Porque uno de sus objetivos de ese servicio justamente es participar con los educandos y con los padres de los educandos, y también con los tutores, ¿no? En este caso, los profesores. Excelente, doctor. ¿Sabe? Esto que usted menciona justo me recuerda bueno, yo soy terapeuta familiar y cuando se trabaja con adolescentes, e incluso en los libros a veces marca, ¿no? Hacer ciertas reuniones a través de ese trabajo, este, sistémico, ¿no? Básicamente, con los maestros, para que todos estén en la misma sintonía. Y a veces resulta un tanto, complejo,
no voy a llamarlo difícil, pero un tanto complejo, sobre todo con los tiempos, ¿no? Que manejamos, por ejemplo, en la atención primaria. Sin embargo, qué bueno que menciona desde la óptica de los centros de salud mental, que a mí la verdad me maravilla cómo trabajan ustedes en Perú. Gracias, doctor. Sí, hay una complicación ahí para quien hizo la pregunta, porque muchas veces cuando el centro de salud mental se ha acercado, nos dicen de que tenemos que presentar un plan, y yo también lo entiendo, ¿no? Porque debemos acercarnos normalmente a los centros de salud mental el año anterior para que esté dentro del plan anual del colegio. Entonces el centro de salud mental se encrespa porque no conoce tampoco los procesos de las escuelas. Entonces si nosotros nos acercamos, o sea, podemos acercarnos ahora, pero si nos acercamos ya y vamos elaborando un plan para el año, estamos para el año 2026, la escuela o la institución educativa va a poder incorporar, si es que lo aprueba, que nuestras intervenciones ya estén como parte del programa anual, que no haya problemas de convocar a profesores y que eso genere ciertas tensiones, porque me ha pasado personalmente. Y cuando lo hemos hecho de esa manera, hemos tenido totalmente las puertas abiertas, ¿no? Para poder intervenir, y recuerdo que se hizo una intervención en este caso porque en nuestra zona había muchos factores de riesgo de consumo de, de marihuana, ¿no? Entonces se logró hacer un trabajo grande con los profesores, con los padres y con los estudiantes. Creo que está levantada la mano de la doctora Cintia. Sí, excelente, doctor. Muchas gracias. Adelante, doctora Cintia. Sí, gracias. Ahí también, bueno, tal vez más que una pregunta, es un poco también recoger de la experiencia, porque tú lo has mencionado, ¿no? Creo que hay varias experiencias coinciden en la articulación local. El detalle es que muchas veces, como no está estructurado, establecido cómo hacerlo, muchas veces depende de la proactividad del personal de salud, más que todo el personal de salud, ¿no? Porque, por ejemplo, justo mencionaba, por ahí vi también una pregunta de a veces la misma población no sabe que existen de repente estos centros comunitarios. Entonces, esa información, ¿quién la debería de dar? No necesariamente los centros mentales comunitarios, en realidad, ¿no? Debería darla todo el personal de salud. O sea, por ejemplo, el personal de salud de los centros de salud del primer nivel de atención, ¿no? O sea, cuando yo identifico un paciente, sea por otro problema o le voy a brindar cualquier otra atención, deberíamos articular con los otros servicios que hay, no solo de mi establecimiento, sino a nivel local, ¿no? Eso, por ejemplo, no se da tal cual, porque no hay tal vez algo estructurado, un marco normativo, ¿no? Pero sí es importante resaltarlo porque sí se está viendo que la mejor forma de articular es definitivamente a nivel local. O sea, todas las organizaciones, ¿no? Como tú mencionabas, instituciones educativas, ¿no? Incluso cuando vemos otros aspectos, por ejemplo, de otros sectores, acá en Perú, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Donde todavía falta ese trabajo en conjunto, a pesar de que hay marco normativo, pero ¿qué sucede? Que muchos no conocen que ya existe ese marco normativo. Entonces hay varias cosas ahí, pero mucho depende de que se difunda esa información a nivel local y que se trabaje fortaleciendo o empoderando, tal vez sería la palabra, a esas organizaciones también para que se involucren en esa articulación, ¿no? Con la parte de salud sobre todo. Sí, voy a decir algo que probablemente suene, aunque sé que es la realidad de la región, es que el sistema de salud mental no está articulado a la atención primaria, ¿no? O sea, nuestros servicios de salud mental no están articulados, a pesar de que tenemos las redes integradas de salud, o sea, no están dentro de esta reforma que se está dando, ¿no? No hay una articulación entre el modelo de cuidado integral, las redes integradas de salud, y el sistema de salud mental está por fuera. Y claro, hasta cierto punto es responsabilidad de todos, pero también creo que es responsabilidad propia del establecimiento a nivel local hacerse conocido. Conozco experiencias de centros de salud mental que hemos trabajado sobre una situación sin referencia, porque claro, nadie nos dijo qué hacerlo, pero se hizo. Pero, por ejemplo, hay centros de salud mental comunitarios que han articulado toda su experiencia a través de un tema específico, ¿no?
Por ejemplo, en el Callao y el tema con la población LGTBQI, importante trabajo. En el caso de Caraballo, donde estuve, fue a través de la Mesa Intersectorial de Salud Mental y por la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, lo hicimos a través de eso. O sea, el Centro de Salud Mental se tiene que articular, o sea, tiene que conocer, como decía en la pregunta anterior, ¿no? El Centro de Salud Mental habita una comunidad y dentro de esa comunidad tiene que conocer su historia, su cultura y sus luchas. Cuando nosotros llegamos a Caraballo, era un sitio rico de luchas por los derechos de las mujeres. Y entonces el comunitario tenía que articularse a eso, tenía que sumar. Y en algún momento, cuando todas las instancias políticas se cerraron, el Centro de Salud Mental funcionó como espacio articulador del Centro de Emergencia Mujer, de la comisaría, de las ONGs, de las organizaciones sociales de mujeres. Entonces, hubo un boom de convergencia en base a un tema que nos tocaba a todos y creo que eso fue cuando me preguntan, ¿y qué vamos a hacer? No, o sea, no es que vamos a hacer, primero conoce tu territorio y a través del conocimiento de tu territorio puedes plantear estrategias para articularnos y siempre con el conocimiento de que cada institución tiene metas que cumplir y a veces esas metas se articulan y podemos darle salida juntos, porque realmente si vamos a esperar a que mm, se resuelvan por sí solas, eh, no vamos a hacer nada, pero ya hay experiencias muy bonitas y creo que eso nos toca, ¿no? Como comunitario, ¿no? Si bien es cierto, no va a estar en lo que nosotros, no sé si ocurre en México, pero todo lo que hacemos tiene que estar en un papel, Pensando si ya les como, ofendemos el gluconatecal, si no lo sé. como producción, ¿no? Entonces, si no está Déjame como pasar un producción, no 20. funciona. Y ahí tenemos ese problema, ¿no? En este caso, nuestra normativa dice que el centro de salud mental es el eje articulador. Nos da eso, y siempre he usado la normativa, ¿no? O sea, nos permite articular más allá y construir una red, porque hasta el día de hoy no logramos construir la red de salud mental articulada al primer nivel de atención, pero es una lucha que tendremos que seguir adelante, ¿no? Pero yo creo que sí, sí, se puede y se debe continuar, ¿no? Excelente, doctor. Y gracias, doctora, por su participación. Nos damos cuenta que es un tema que da para mucho, ¿no? Para un montón de tiempo. Pero bueno, vamos a continuar con las preguntas. El- la siguiente se refiere a, bueno, más felicitaciones. Y este es un comentario que no sé si lo quiera ampliar, doctor, pero menciona la interculturalidad, perdón, es transversal a todo el sistema de salud. Sí, correcto, claro que sí. Incluso nosotros creo que deberíamos hacer un sistema de salud como el que pluricultural y diverso, ¿no? Que es lo que se aspira, porque no, o sea, y debería ser transversal, ¿no? Pero en ese sentido nosotros como país a veces nos quedamos porque igual, igual que supongo que en México, también en Perú tenemos población quechua, aymara y también población amazónica que probablemente no hacemos los servicios de salud mental adecuados a sus necesidades, sino desde una mentalidad occidental, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un gran reto la interculturalidad, que se articula también con los derechos humanos y que se articula también con la diversidad, pero además eh, creo también de que, para darle un ejemplo, ¿no? Hubo una época en donde se aprovechó mucho en el Perú del hecho, especialmente en los años 10, años 20, 1910, 1920, a las comunidades indígenas les quitaban sus tierras porque todos los contratos, los juicios se hacían en español y ellos no podían acceder porque no conocían el español, ¿no? Y eran timados. Y ahí es donde nace un germen por aprender el español, pero desde una perspectiva de no dejarse seguir quitando las tierras, ¿no? Pero no solo con la interculturalidad, viéndolo así, sino también recogiendo lo importante, porque tenemos, al menos desde el punto de vista peruano, lo que recogemos de las comunidades indígenas, aymaras, quechuas, es el tema de la solidaridad, la reciprocidad. Hay valores culturales que necesitamos adaptarlos a nuestros sistemas de salud mental,
porque son vigentes, aún viven, y nos pueden dar muchas lecciones de cómo mejorar nuestro sistema de salud mental, ¿no? Pero eso pasa por también reconocer que lo que parte de nuestra historia todavía sigue vigente, y a veces ese es un gran reto, ¿no? Porque no nos gusta mirar atrás, ¿no? Claro, doctor, muy cierto. Y bueno, después más felicitaciones por la ponencia acerca de la excelente pregunta sobre la activación del Centro de Salud Mental. Y preguntan también, ¿cómo articular la atención de los adultos mayores de familias disfuncionales que no conocen que existen estos centros comunitarios? Eh, ¿Cómo articular la atención de los adultos mayores, ¿no? Con familias disfuncionales? Eh, Primero, o sea, partiendo de nuestro sistema de salud, hay un centro de salud que tiene una jurisdicción, y que este centro de salud con sus trabajadores conoce su jurisdicción, conoce la cantidad de adultos mayores que existen en su territorio, y de esos adultos mayores, por ejemplo, quiénes son los que tienen problemas crónicos, y también personas adultas mayores con discapacidad. Pero además también se conoce cuáles son las personas adultas mayores con discapacidad y que tienen problemas con familias disfuncionales, por ejemplo, el maltrato a la persona mayor, perdón, ya no se dice adulto mayor, a la persona mayor, este, eh, y nosotros, por ejemplo, nos llegan los casos ya cuando el centro de salud lo identificó y nos hace la referencia, porque muchas veces estas personas mayores, producto de este maltrato psicológico sistemático, desarrollan también un trastorno de adaptación, pero muchas veces puede avanzar hasta un trastorno, un episodio depresivo moderado o ansiedad, y entonces nos llega a nosotros mediante un documento, hacemos la atención y va a recibir la atención con un psicólogo, un trabajador social, un enfermero, visita domiciliaria, y se va revelando el paquete de atención, y se va informando también, porque cuando llega a nosotros también ya es porque se hizo la denuncia a ese familiar disfuncional. No sé si él al mencionar disfuncional se está refiriendo a este tipo de problemas, ¿no? De violencia en la persona mayor, que en nuestro caso sí recibimos, y recibimos bastante. Probablemente la persona que realizó la pregunta, lo invitamos a aclarar si ha sido resuelto, es la doctora Margarita Rivera, si se encuentra por aquí. Bueno, Buenas tardes. mientras... Podía aprender. Hola, buenas tardes. Adelante, doctora. Bueno, ante todo, gracias por invitarme a esta ponencia. Y sí, en parte sí, lo que pasa es que vemos, por ejemplo, acá en el país, que hay adultos mayores que viven o intentan vivir con algunas de sus familias. Yo fui testigo de un caso particular de una persona mayor que está teniendo problemas mentales, no problemas de memoria, y ha sido prácticamente abandonada, ¿no? Entonces, al poner la denuncia, nos indican pues que hay centros de emergencia mujer, que estos centros también se encargan del adolescente y las personas mayores, y nos indicaron, por ejemplo, que hay centros así comunitarios para la atención de las personas mayores. No obstante, eh, no se activan, o sea, en este caso particular no se ha activado. Entonces, justo por ahí va un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que esto sea más eficiente en todo caso? Claro, ahorita hay una estrategia desde el año pasado en el Perú que se llaman los equipos móviles, que es para personas que están en situación de calle, ¿no? Y se han identificado, y este equipo móvil lo que hace es poco a poco ir acercándose a esta persona en situación de calle, y ir acercándola hacia los servicios, ¿no? Ha habido experiencias incluso de personas que no tienen ni DNI y han tenido que, bueno, hacer todas las gestiones de este equipo. Este equipo lo conforman enfermeros, trabajador social, psicólogo y un médico. Entonces ellos se encargan de poco a poco, primero identificar el caso, notificarlo ante la policía mediante su huella dactilar, ¿no? Para saber quién es, de quién se trata. Muchas veces son personas que no tienen ningún tipo de documentación, que han sido abandonadas. Y si tienen familiar, con el trabajador social se trabaja el tema de la conexión con sus familiares.
También se trabaja el tema de la denuncia por abandono, si que los familiares estuvieran presentes y no se quieren hacer cargo. Y entre eso, el equipo va haciendo las gestiones, ¿no? Donde yo trabajo no tenemos equipo de, o sea, no, creo que hay equipos de gestión por distrito, pero entiendo que es en una persona que está en situación de calle, abandonada, con problemas de demencia. También este equipo participa en brindarle esa gestión y ese apoyo, ¿no? Muchas gracias por la aclaración y la orientación. Muy bien, y muchísimas gracias a usted, doctora Margarita, por poder abrir su micrófono y poder ampliar un poco más esta visión. Y bueno, por último, la última pregunta, doctor, es ¿cómo se incluyen los profesionales de la salud en las redes para garantizar su salud mental? Bueno, ya en el caso peruano, cómo se vinculan los profesionales de salud mental ya es un legado histórico, ¿no? No hacerlo sería negar a Butrón, ¿no? Que es el doctor por el cual la OMS, pues, reconoce al Perú como pionero del APS, ¿no? O sea, me refiero a que cuando Butrón hizo eso, o sea, cuando Butrón hizo esta experiencia de generar una red de agentes comunitarios que permitan, pues, llamémoslo así, esta reingeniería de la atención primaria en 1930, porque se dio cuenta que él con su equipo, que eran 22 personas para una población de más de 100.000 habitantes dispersos, no iba a poder. Entonces pensó en la manera de ir recordando los valores indígenas, la experiencia india, porque él no es que le salió de repente, lo hago así, no, sino porque se dio cuenta de que habían antecedentes de que las comunidades se habían organizado con las escuelas rurales proscritas, y entonces él dijo, vamos a utilizar este sustrato y sobre ello voy a capacitar agentes comunitarios que se van a encargar, como por ejemplo, de la campaña antivariólica, como por ejemplo la campaña contra el tifus exantemático que mataba a mucha gente en el Perú en 1930, ¿no? Contra también modificar varios problemas de estilo de vida, ¿no? Entonces él se daba cuenta de que al hacer todo esto, no solamente lo hacía desde un punto de vista también de salud pública, sino también había un reconocimiento político sobre la reclamación de derechos humanos a las personas, porque eso se refleja el hecho de que él haya articulado, haya respetado, incluso hablaba quechua, entendía el aymara, eh, trabajó con los brujos y curanderos, era autoritario, eso sí, pero de todas maneras respetaba los valores culturales y eso le permitió vincularse y entender la situación, el contexto, ¿no? El contexto y la situación en que vivían, la situación precaria de no ser ciudadanos de las comunidades. Y también creo que ese vínculo político, ¿no? Porque en el sentido de lo político, de querer algo bueno para los seres humanos, me refiero. Ese vínculo político de reclamar a través, y que se expresa, ¿no? Lo comunitario a través de su organización y de reclamar dignidad para las comunidades indígenas. Entonces, esto es muy aplicable a la red de salud mental, porque si tomamos como, por ejemplo, una población que es discriminada, que es prácticamente invisible a la sociedad, que son las personas con discapacidad psicosocial, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso al trabajo, que muchas veces sufren de abuso, de violencia y que son estereotipados y estigmatizados, entonces tenemos que hacer los profesionales de la salud mental, tenemos una lucha política a nivel de reclamar un mejor sistema de salud, de reclamar mejores derechos, y ejemplos los tenemos, ¿no? Tenemos a Franco Basaglia, luchando porque se eliminen los manicomios y crear una forma de atención más directa en la comunidad, ¿no? Él fue el que más o menos se guió con los centros de salud mental comunitarios y lo logró. Hay excelentes ejemplos de cómo los profesionales de salud mental se vinculan con la lucha de su tiempo para poder dar salida a eso. Nosotros no podemos ser ajenos a la situación que viven las personas que sufren problemas de salud mental. Tenemos que tener una mirada, saber desde qué lugar nos situamos, ¿no? Y yo les confieso, ¿no? Me sitúo desde la defensa, desde militar por la salud mental comunitaria y del movimiento comunitario, ¿no? Creer que las desigualdades que les pasan a las personas
no son porque nacieron así, sino hay desigualdades que se tienen que luchar. Y yo creo que eso es un tema muy amplio, pero creo que en el caso de Perú hay motivos históricos por los cuales un médico un profesional de la salud, psicólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta de lenguaje, etcétera, tienen que participar por mejorar los derechos humanos de sus pacientes, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, ya el último comentario, ahora sí, para que ya podamos también cerrar la sesión, es el último que está en nuestro chat. Es como un comentario básicamente en torno a la atención que se brinda en los centros comunitarios. Expresan que en algunos pues no se brinda con empatía hacia los pacientes y que bueno, no todos los centros de salud al parecer cuentan con protocolos de atención o no lo aplican. Y en este caso la doctora Marta Romo nos habla acerca de que ella tiene una experiencia sobre esto. No sé si nos quiera compartir su experiencia o si quiere usted dar respuesta, doctor. No, sí, yo creo que es correcto, ¿no? O sea, todavía hay centros de salud mental que no se respetan los derechos humanos, que no hay un trato con empatía. Recordamos mucho en el caso de Perú, ha habido situaciones en donde ha habido precisamente grabaciones de usuarios, ¿no? Siendo maltratados. Hace poco también hemos tenido conocimiento en Arequipa, ¿no? De personal de salud prácticamente maltratando a usuarios. O sea, no estamos exentos de eso. Y creo que en parte también es un tema en donde el Ministerio de Salud falla al no capacitar, porque si estamos tratando con población vulnerable que está sufriendo y el personal que la trata no está capacitada en derechos humanos, un trato digno, con empatía, que es lo mínimo que se pide, ni siquiera lo mínimo, es lo que cualquier ser humano necesita, ¿no? Pero además, es por eso también muy importante que las asociaciones de usuarios sigan adelante, porque son ellos los que también van a plantar cara y van a denunciar estos actos, porque queremos que estos actos se denuncien, queremos que estos actos sean públicos, de alguna manera porque las asociaciones participen en hacer lo que llamamos vigilancia comunitaria, y eso incluye vigilar la forma en que los profesionales tratan a los usuarios. Vigilar si los usuarios cumplen con sus horarios de atención. Vigilar si los usuarios, si los profesionales están desarrollando todo lo que se dice sobre el papel. Y visibilizar eso, hacer la reclamación, dejar en claro todos estos actos de abusos y maltratos, nos va a ayudar como sistema para mejorar y responder a las necesidades de los usuarios. Entonces yo creo que estas son situaciones que son lamentables, que yo personalmente las condeno, pero que también es necesario que así como menciona la doctora, se hagan visibles, ¿no? Y que se tomen cartas en el asunto, porque es la única manera de que se mejoren. Y en esta mejoría las asociaciones tienen que ayudar. Recuerden que las asociaciones es la representación de los usuarios y que pueden solicitar cambios, ¿no? Como ha ocurrido en Arequipa, se ha logrado cambiar ese personal que maltrató a una persona. Hemos tenido también casos de maltrato institucional, ¿no? Donde algunas autoridades han querido desalojar a un centro de salud mental comunitario y dejar a los pacientes sin lugar donde atenderse. Y han sido las propias asociaciones de usuarios, no los profesionales, ¿eh? Los usuarios organizados que han reclamado y han hecho visible y han logrado que políticamente esa persona retrocediera y los dejara en ese sitio. Pero no basta eso, se necesita más. Entonces yo les comento eso porque es importante comentar eso, que de verdad que lamentamos pues que se tengan esas experiencias aún hoy, pero que son necesarias que se reclamen, ¿no? Y estamos para seguir avanzando y que eso no ocurra más, ¿no? Pues de eso se trata también. Recordemos que la salud mental viene de hechos terribles, ¿no? A lo largo de su historia, y que creo que es momento de que también se vaya cambiando y que se tenga conciencia de ello, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor, por esta gran plática que creo que nos ayuda también a darnos cuenta de todas esas diferencias, ¿no? Y todas esas grandes
todavía brechas que tenemos que cerrar sin importar de qué país de Latinoamérica seamos, pero también es un gusto que usted pueda compartir toda su experiencia y todos estos años que usted ha trabajado en estos centros de salud mental. Le agradecemos bastante, agradecemos al público que se unió en esta tarde. Creo que fue una hora muy disfrutada, doctor. Y bueno, los invitamos a seguir las redes de SIMS. Les recordamos que esta plática va a quedar en YouTube, en el canal de SIMS, para que la puedan consultar y también para que si puedan compartirla con el resto del gremio en cuanto se encuentre para todos aquellos que por alguna razón no pudieron estar presentes durante la sesión. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Un gusto. Sí, igual, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos aquí. Doctora, quería darle un espacio a la doctora Dora que quería decir unas palabras. Ay, una disculpa, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Vos, como siempre, saliendo a... Ay, perdón. No sé. Hola, ahora sí. Muchas gracias, doctora Ana, por ayudarnos en la moderación del webinar. Doctor Sánchez, muchísimas gracias por su participación, muy interesante, su experiencia, muy interesante, su conversatorio. La salud mental es el lema oficial de la celebración del Día del Médico de Familia este año y para nosotros es absolutamente fundamental que tengamos claras las redes de apoyo que tenemos que tener en mente o que tenemos que construir o que tenemos que considerar para cuando abordemos las complejidades a las que nos vemos abocados todos los días. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Este ha sido apenas el abrebocas de lo que seguramente para muchos dejará inquietudes y preocupaciones para cómo seguir adelante. Y yo finalmente quisiera dejar planteada, no sé, doctor Sánchez, si usted nos puede de pronto en unas palabras finales aportar un poco de cuáles son las redes de apoyo para los profesionales de la salud, para nosotros, para los médicos familiares, para las personas que atendemos pacientes. ¿Hay redes de apoyo para nosotros? Muchas gracias y a todos un abrazo, nos vemos en Montevideo. Sí, correcto. Un saludo, muchas gracias por acompañarnos, doctora Dora. Un saludo también desde aquí, desde Perú, y sumarnos pues al Día del Médico de Familia. Y en este caso de la salud mental, las redes de apoyo son muy importantes para el profesional. Se identificó de que dentro de la carrera médica, tanto los profesionales de salud mental y en este caso también los anestesiólogos somos los que más problemas tenemos y más índices de suicidio tenemos. Y eso se debe a que la mayoría de nosotros como profesionales de salud mental experimentamos algo que se llama trauma vicario o lo que se llama vivir el trauma de nuestros usuarios. Yo recuerdo que cuando estaba en la etapa de pandemia, sufrí de ese trauma y de verdad que fue terrible para mí quebrarme, romperme, ¿no? En medio de una consulta. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy acertado que en este caso el Ministerio de Salud impulsó las redes de apoyo de profesionales y nosotros tenemos desde ese momento lo que se llaman dentro de la programación de horas que tenemos al menos a la semana una hora de grupo, un GAM, Grupo de Ayuda Mutuo de Profesionales de Salud Mental, donde justamente discutíamos los casos que nos eran difíciles. En el caso de nosotros lo que era difícil era la cantidad de casos de violencia que recibíamos, y en específico de violencia sexual en menores de edad, y que ya había quemado a muchos pacientes. Lo bueno es que este grupo se mantuvo semana tras semana y nos permitió ir explorando de qué manera estos temas nos iban afectando a muchos profesionales y cómo lo estábamos viviendo, ¿no? Y de repente sucedió algo muy mágico, creo yo, muy personal entre equipo, de que cada uno fue expresando por qué estaba vivenciando tanto el trauma, ¿no? Y entonces eso nos ayudó también como grupo, ¿no? Si bien es cierto, en el periodo de pandemia fue muy fuerte y se mantuvieron estos grupos de ayuda mutua entre profesionales. Hoy por hoy se ha abandonado un poco,
como programación, pero en ese momento sí lo recuerdo. Lo otro que también nos ayudó y nos está ayudando un poco es el tema de que tenemos implantado el horario de pausa activa. Todas las semanas como equipo tenemos una semana, un encargado en este caso, un encargado del servicio de psicología nos programa una hora para compartir e interactuar entre profesionales, porque es muy común que nosotros experimentemos eso y también experimentemos el síndrome del quemado, ¿no? O el burnout. Ya perdemos la motivación, hasta nos despersonalizamos y nos volvemos apáticos. Y encima, si no tenemos metas claras como comunitario, como equipo, que también eso está muy relacionado con este problema, ¿no? Y para ser breve, porque creo que me estoy extendiendo, yo creo que algo importante es a nivel individual que cuidemos y nos distraigamos un poco del trabajo mediante la lectura, la actividad física, cultivar nuestras motivaciones, nuestros compromisos de vida, etcétera. Y a nivel de equipo, cultivar el hecho de trabajar en equipo, pero por una meta conjunta, que nos va a proteger y también promover de que hayan espacios de interacción. Algo que también apoya mucho y que hemos desarrollado es el tema de la expresión de las emociones a través de poemas. En algún momento lo hicimos y eso nos ayudó bastante, recordando que acá tenemos a uno de los grandes exponentes, Vallejo, y otros más, lo sacamos adelante, ¿no? Y eso es lo que le pudiera contar, porque sí, lo experimentamos, y las redes de apoyo para el personal de salud son extremadamente fundamentales para no llegar a estos puntos críticos a los cuales nos llevó la pandemia. Muchas gracias. Excelente regalo para terminar este webinar para todos nosotros de cómo salir adelante apoyándonos conjuntamente. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecemos a todos su participación y ahora sí, cerramos con broche de oro esta semana. Que tengan un excelente día y síganla pasando bien.